Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Amados hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Roberto Barrios y soy pastor de la Iglesia Metodista Castillo Fuerte de aquí de la ciudad capital, y estoy agradecido con Dios por concederme nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es fuente de agua viva que nos inspira, nos anima, nos alienta. La palabra de Dios es el alimento del alma y es lo que nos da la fortaleza aun cuando nuestras circunstancias externas sean muy difíciles. Una de las situaciones más difíciles que enfrentamos, no solo en tiempos de Jesús, sino hasta el día de hoy, han sido sin lugar a dudas el tema de las enfermedades. Enfermedades de todo tipo. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en el hospital alguna vez, pues se dará cuenta de lo difícil que es tener una enfermedad y cuántas personas son afectadas a través de ellas. Uno de los males con los que Jesús lidió en el Evangelio de Marcos constantemente, casi que en todos los capítulos, fue el tema de las enfermedades. Y hoy estamos estudiando el Evangelio de Marcos en su capítulo 5, donde estamos estudiando la historia de Jairo y el caso de su hija que estaba agonizando y el caso de la mujer con flujo de sangre. La semana pasada empezamos a estudiar esta historia y vimos cómo esta historia empieza con Jairo corriendo a Jesús, arriesgando su reputación, su trabajo, porque él era un principal de la sinagoga. Y por lo tanto, buscar a Jesús lo podía meter en un gran problema porque él estaba muy asociado, Jairo estaba muy asociado a los fariseos y escribas. Y Jesús era el archienemigo de los fariseos y escribas. Sin embargo, él corre a Jesús, no le importa eso, y él va a buscarle. ¿Por qué razón va Jairo a buscarle? Porque su hija estaba agonizando en casa. Su hija se estaba muriendo. Su hija de 12 años, una niña, su única, no tenía más hijas, sino solamente esta. Y esto hace que Jairo vaya a buscar a Jesús. Y los padres que ven, esta transmisión o este estudio, pues no me dejarán mentir que un papá es capaz de hacer todo con tal de salvar a su hija, con tal de ayudar a su hija. Y Jairo entonces va y busca a Jesús. Y Jesús se muestra accesible porque Jesús es compasivo, es misericordioso. Él siempre se identificó con el sufrimiento a su alrededor, pese a que Jairo era un principal de la sinagoga y muy probablemente alguien que estaba aliado a fariseos y escribas. Jesús tiernamente y compasivamente lo atiende. Jesús era accesible a todo tipo de personas. De manera que Jesús empieza a caminar, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Jesús empieza a caminar hacia la casa de Jairo, pero la multitud lo apretaba y le impedía poder llegar a la casa de Jairo. Y es ahí donde entra la escena y la historia de la mujer con flujo de sangre. Esta es una historia dentro de otra historia. Este es un milagro dentro de otro milagro. Y pareciera ser que esta historia no tiene nada que ver con la historia de la hija de Jairo. Pero curiosamente leímos la semana pasada que esta mujer de flujo de sangre llevaba 12 años enferma. 12 años enferma. Y la hija de Jairo tenía también 12 años. Eso significa que cuando la hija de Jairo nació, esta mujer empezó a padecer de esta enfermedad. Aparentemente no tiene relación lo uno con lo otro, pero estas dos historias se van a unir justo acá a los pies de Jesucristo. No importa cuál sea su historia, cuál sea mi historia, nuestras historias se cruzan una vez que caemos a los pies de Cristo y le conocemos a Él.
Y una de las cosas que mencionamos la semana pasada es que las enfermedades son un instrumento en las manos de Dios precisamente para acercarnos a Jesús. Si la hija de Jairo nunca se hubiera enfermado, quizás Jairo jamás hubiera conocido a Jesús. Si esta mujer con flujo de sangre jamás se hubiera enfermado, quizás no estaríamos hablando de ella en este momento. Pero quiero decirles, amados hermanos, que las enfermedades son un instrumento en las manos de Dios. No son un instrumento en las manos de Satanás. Satanás solo ha venido a robar, matar y destruir. Por supuesto que es Satanás el que hace daño, pero Dios permite que eso suceda para hacernos bien, para hacernos crecer, para hacernos madurar en la fe, pero sobre todo para ayudarnos a entender su gracia, su misericordia y su poder. De manera que, si alguien se preguntara en esta ocasión, si este mundo fuera mejor si no hubieran enfermedades, la respuesta es no. Dios usa las enfermedades para nuestro bien. Este mundo sería peor si no hubieran enfermedades. Este mundo sería peor si no hubiera sufrimiento. Por paradójico que parezca, el sufrimiento es el instrumento que Dios utiliza para ayudarnos a usted y a mí a entendernos que no somos Dios, sino somos criatura, que no somos Superman, que somos de carne y hueso, que somos débiles. Pablo le llamaba a este cuerpo el cuerpo de la humillación nuestra, porque es un cuerpo débil. Y el autor de Eclesiastés dice que vendrán días malos, en los que la vista va a fallar, en el que las rodillas van a tambalear, en que los dientes se van a quebrar, porque es un cuerpo que se debilita con el tiempo. Pero Dios, que es grande en sabiduría, permite este tipo de males para enseñarnos a conocerle. Y es justamente lo que va a pasar con esta mujer. Ahora nos enfocamos, Jairo va caminando rápidamente con Jesús para llegar hasta donde está su hija, pero Jesús es interceptado por esta mujer. Y cuando Jesús es interceptado por esta mujer, Él se detiene a atenderla. Dice el texto que llevaba 12 años teniendo una enfermedad muy particular. Ella tenía flujo de sangre. Y esta enfermedad no solo tenía una seria consecuencia a nivel físico. Seguramente esta mujer padecía de anemia o de debilidad en su cuerpo debido a la pérdida constante de sangre, pero no solo tenía un problema a nivel físico, a nivel de salud, sino también ella tenía un estigma social debido a este tipo de enfermedad. ¿Por qué razón? Porque la ley hacía inmunda a una persona que estuviera con flujo de sangre. No podía ir al templo, no podía adorar, no podía ofrecer sacrificios. No solo ella era impura, sino también todo lo que ella tocaba. Vea, por ejemplo, el cuadro tan difícil que se presenta para una persona que está con flujo de sangre. Dice Levítico capítulo 15, verso 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Verso 21. Y cualquiera que tocare su cama, lavare sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí misma con agua y será inmundo hasta la noche. Verso 23. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. ¿Se puede imaginar usted vivir con esta impureza ceremonial
por 12 años, 12 años. No sé cuánto tiempo usted lleva con la enfermedad con la que posiblemente usted esté luchando, pero esta mujer llevaba 12 años. No podía por 12 años entrar al templo. No había podido ofrecer sacrificios. Quizás no podía compartir con su familia. Y el texto nos dice que había gastado todo en manos de médicos y no había logrado solucionar nada. Ella era desahuciada por los médicos. Para ellos ya no se podía hacer nada. Para los médicos humanos es imposible, pero para Jesús era posible. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos al considerar esta historia, porque esta mujer hace algo muy arriesgado. Ella va a buscar a Jesús en medio de la multitud. Ella va a buscar a Jesús para tocar su manto. Vean ustedes lo que dice el versículo 27 del capítulo 5. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Noten ustedes el contraste entre esta mujer y la hija de Jairo. Jairo podía ir a buscar a Jesús públicamente. Jairo podía ir y suplicar a Jesús delante de todos que viniera a su casa con toda libertad. Pero esta mujer no. Esta mujer tenía que venir por detrás. Esta mujer no tenía los méritos que tenía Jairo, los méritos sociales. No tenía la buena reputación que tenía Jairo. Por eso ella tiene que venir a escondidas, por detrás. Y no solo se estaba arriesgando a que la apedrearan por tocar, siendo ella una mujer impura, a un maestro como Jesús, sino también estaba arriesgándose a ser aplastada por la multitud. Porque recordemos que eran miles de personas las que rodeaban a Jesús. De manera que ella, al tratar de tocar el borde del manto de Jesús, tenía que prácticamente tirarse al suelo, y esto la exponía a que la avalancha de personas vinieran sobre ella y la pudieran matar. Pero la fe, hermanos, nos hace tomar acciones. Y esta mujer no se quiere quedar con la teoría de que Jesús sana. Ella quiere buscar a Jesús y experimentar en su propia vida el poder de Jesús. Así es que vean ustedes la fe de Jairo y la fe de esta mujer. Jairo le fue a decir a Jesús: quiero que vengas a mi casa porque quiero que pongas las manos sobre mi hija para que sane. Esta mujer no quería las manos de Jesús. Esta mujer decía: solamente con que yo toque el manto. Ella no necesitaba las manos de Jesús. Ella solamente quería tocar el manto. Y aquí hay un detalle importante. La teología de esta mujer era una teología débil, pero tenía una fe fuerte. No era el manto de Jesús el que sanaba, era la persona de Jesús. Esta mujer no era a través del manto, era a través de la fe en la persona de Jesús. El manto de Jesús no era un talismán, no era un amuleto, sino era la fe en la persona de Jesús. Pero aunque ella no tenía una teología, una doctrina sana, completa, tenía algo, y era fe. Y eso es lo que la mueve a buscar a Jesús. Aprendemos a través de esta mujer que nosotros necesitamos buscar a Jesús cuando estamos enfermos. Necesitamos correr a ellos antes que a los médicos. Esta mujer había buscado a los mejores médicos del momento, pero no lograron hacer nada. Por supuesto que los médicos Dios los ha dejado para ayudarnos, pero no debemos depositar nuestra confianza en ellos, sino depositar nuestra confianza en el Señor. Y dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, tocó su manto porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel
azote. Esto es realmente maravilloso. Lo que los médicos no pudieron hacer por 12 años, Jesús lo hizo en un instante y sin cobrar ni un centavo. En ese momento que esta mujer va ante Jesús y toca el borde de su manto, ella quedó sana. Ella era una mujer impura y tocó a Jesús, quien es puro, sin pecado. Pero aquí sucede lo contrario. En lugar de que ella dejara impuro a Jesús, como decía la ley, Jesús purificó a esta mujer. Porque Jesús es el único que puede limpiar nuestras impurezas, que puede sanar nuestras enfermedades. Y es algo maravilloso que Marcos habla de la sanidad de una manera tan sencilla, tan fácil, porque hermanos, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y ahora noten ustedes lo que ocurre en el siguiente versículo de la reacción de Jesús ante el toque secreto de esta mujer. Versículo 30 y 31. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Noten ustedes que Jesús se da cuenta. Ahora, no era que Jesús no supiera, sino Jesús quería que este milagro que se había hecho en secreto pasara a ser público. Y curioso, porque Jairo, quien fue en público a pedir el milagro por su hija, Jesús lo hará en secreto. Es decir, lo que Jairo quiso hacer en público, Jesús lo hizo en secreto. Y lo que esta mujer quiso hacer en secreto, Jesús lo iba a hacer en público. Él quería dar la oportunidad a esta mujer de dar el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Pero Jesús no lo hace con una mala intención. Jesús quiere dejar claro y rescatar el testimonio de esta mujer al mostrar públicamente que esta mujer ya había sido sana, ya había sido liberada de los males que había padecido. Y vean ustedes la reacción de la mujer. Cuando Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado?, ella sabe que Jesús se refiere a ella. Ella entiende que Jesús sabe que es ella. Ella no piensa, Jesús está preguntando eso por otra persona. Ella sabía que era por ella. Y los discípulos le dicen: todo el mundo te está tocando y tú todavía preguntas quién te ha tocado, porque hubo un toque diferente. Todos lo tocaban, pero sin fe. Pero esta mujer tocó a Jesús con fe y eso hizo la gran diferencia. Y noten ustedes que esta mujer, temblando, porque ella sabía que podían condenarla, ella sabía que podían quizás apedrearla por lo que había hecho, pero esta mujer no solo tenía fe, sino era una mujer valiente que se atrevía a decir la verdad, aunque la verdad pudiera traerle consecuencias. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No le dijo media verdad, le dijo toda la verdad. Ella sabía lo que le venía encima, pero se atrevió a decirle. Si hay algo que tenemos que hacer cuando estamos enfermos, es decirle a Jesús toda la verdad. Confesar nuestros pecados, confesar nuestras faltas, hablarle toda la verdad. No debemos callar, no debemos ocultar algo, sino decir toda la verdad. Ella dice esto, y algo muy importante ocurre cuando nosotros hablamos la verdad. Veamos la respuesta de Jesús a su sinceridad. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Noten ustedes, hermanos, las palabras tan refrescantes
que Jesús le dice un corazón contrito y humillado, un corazón que dice la verdad. Primero le llama hija. Nadie le llamaba hija a una mujer que estaba con flujo de sangre. Nadie le llamaba hija a una mujer que era impura ceremonialmente. Saben que en el primer siglo se creía, y algunos todavía siguen creyendo eso, que una persona que está enferma está bajo la maldición de Dios porque ha cometido muchos pecados. ¿Se recuerdan de los amigos de Job? Cuando Job estaba pasando por una situación difícil y estaba enfermo, sus amigos dijeron a Job que por algún pecado de seguro él estaba pasando por esa enfermedad. Así es que así se creía en el primer siglo, que una persona enferma, y especialmente de lo que ella tenía y por lo que esta mujer tenía, y por tanto tiempo, seguramente era una mujer maldita por Dios. Pero Jesús le llama hija, hija. No le llama impura, no la regaña, sino le da una nueva identidad por su fe y le llama hija. Luego le dice, tu fe te ha hecho salva. Ella iba por una sanidad física, pero Dios, Jesús, hace una sanidad mucho más profunda. No solamente una sanidad física, sino primero una sanidad espiritual, porque le concede el perdón de sus pecados y le da salvación. Si hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, si usted está pasando por una enfermedad, más que sanarlo físicamente, en primer lugar, Jesús quiere sanarlo interiormente, espiritualmente. Y Jesús sana a esta mujer espiritualmente, interiormente. Le llama hija, le dice tu fe te ha hecho salva y luego le dice otra tercera cosa, algo que nadie puede hacer. Le dice ve en paz. Hay algo que ni siquiera la salud puede hacer y es darnos paz. Hay muchas personas que están sanas pero que viven amargadas, viven tristes, pero Jesús le dice ve en paz. Y por último, queda sana de tu azote. Jesús le da sanidad, Jesús le da paz, Jesús le da una nueva identidad, Jesús le da todo lo que ella necesitaba. Qué maravillosa historia de fe la que tenemos en este pasaje. Pero el tiempo se me ha agotado y vamos a continuar la próxima semana viendo qué pasó con Jairo, porque ahora vemos qué pasó con esta mujer, pero todavía nos falta ver el desenlace de la historia de Jairo y su hija agonizante. Pero quiero terminar en esta oportunidad diciéndole que si usted quizás ha sido desahuciada o desahuciado por los médicos, como esta mujer lo fue, si usted quizás no ha sido desahuciado, pero está pasando por un proceso de enfermedad muy difícil, que siente que ya no puede más, estas historias deben traernos esperanza, especialmente esta mujer. Esta mujer puso en primer lugar su confianza en los médicos. Gastó todo lo que tenía. Trató por sus propios medios de ser sana, pero no lo logró hasta que vino a Jesús. Hasta que su fe se puso en acción y buscó. Noten que ella vino con una actitud humilde delante de Jesús. Ella no vino reclamándole a Jesús. Ella no vino gritándole a Jesús. Ella simplemente se depositó atrás de Jesús para tocar el manto de Jesús. Y esa es la actitud con la que usted y yo debemos venir a Jesús. Con una actitud humilde, con una actitud contrita y humillada. Humillados delante de Él. Porque dice la Biblia que Él no va a rechazar al corazón contrito y humillado. Pero algo bien importante, y es que Jesús no está buscando simplemente en usted y en mí una sanidad física. Jesús está buscando una sanidad más profunda, y es la sanidad del alma, y es el perdón de nuestros pecados. Porque Jesús quiere reconciliarnos con el Padre. A eso ha venido, más allá de su situación física. Porque su situación física puede tener un arreglo en este mismo momento, pero ¿qué de su alma?
¿Qué pasará el día que usted muera? ¿A dónde irá? Solo hay dos lugares. Y Jesús nos muestra que Él ha venido a esta tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que Él no vino por los sanos, sino Él vino por los enfermos. Y esta mujer estaba enferma no solo físicamente, sino también espiritualmente. Su alma estaba condenada por sus pecados. Pero en Jesús halló salvación y halló sanidad. De esa misma manera, Jesús puede darle sanidad y salvación en esta oportunidad. Solamente crea, acérquese a Él, diga toda la verdad, confiese sus pecados, arrepiéntase de todo corazón y el Señor Jesús hará la obra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta emocionante historia de Jairo y su hija agonizante y la mujer de flujo de sangre, que nos da esperanza a todos aquellos que hemos estado atravesando el valle de la sombra de muerte, el valle de la enfermedad, el valle de la aflicción física. Señor, te pido por mis amados hermanos, hermanas que están viendo este programa y que están pasando por una situación difícil. Te pido, mi Dios, que tú les puedas conceder en tu gracia la sanidad de su cuerpo, pero ante todo, Señor, la sanidad de su alma, concediéndoles la dicha del perdón por los méritos y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, tenemos esperanza en Cristo, porque Él dijo que no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Y aquí hay, Señor, delante de ti en este momento, enfermos no solo físicamente, sino también espiritualmente, quienes ponemos nuestro corazón y nuestra esperanza en ti. Ten misericordia, Señor, y sánanos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos la próxima semana en nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Junto a Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.